¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con nuestros videos. Vamos a iniciar los videos del último tema de nuestra primera sesión. Y este tema es sobre la distribución de probabilidad continua. Y este tipo de distribución, ya sea tanto por el tipo de variables que utiliza, como vamos a ver ahorita, así como los experimentos sobre los que cubre, es una de las distribuciones mucho más utilizadas. De hecho, este tipo de variables las podemos ver en problemas cotidianos en los negocios. Y el tipo de distribución es un tipo de distribución normal. Y es precisamente por eso, por lo representativa que es este tipo de distribución, que recibe el nombre de distribución normal. Bueno, entonces iniciamos recordando lo que son las variables aleatorias de tipo continuo, en la que su principal característica es que no asume números enteros, así como podemos ver aquí los números enteros en las variables de distribución, en las variables aleatorias continuas, podemos ver que ocupan un lugar en un intervalo entre números enteros. Y por lo que los resultados que pueden obtenerse a través de este tipo de variables aleatorias son infinitos. ¿Sí? O sea, en realidad, aquí podrían caber una gran cantidad de datos, cada vez a lo mejor mucho más pequeños. Pero digamos, esa es una de las características principales de este tipo de variables, que a diferencia de las variables discretas, por ser datos puntuales, este tipo de resultados pueden ser finitos, infinitos en continuas, finitos en discretas. Dice, ¿qué tipo de ejemplo podemos encontrar en este tipo de variables? Bueno, un rango de tiempos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los periodos observados, los tiempos de entrega en un mes, en una semana, en un día. Los tiempos de proceso, que pueden ser también horas, minutos, segundos. Las edades de ciertas personas que no son un año, sino es un año con meses, con días. Y los tiempos de espera también podrían ser los tiempos que espera un proceso, los tiempos que espera un cliente para poder ser atendidos, rangos de distancia, puede ser la medida de falla, que puede ser en micras, unidades más pequeñas, de algún herramental o de alguna pieza que nos interesa medir, la distancia de recorrido de alguna unidad de transporte, volúmenes, por ejemplo, pesos de paquetes, capacidades de unidades de transporte, rangos de temperatura. En sí, dentro de las variables aleatorias continuas van a ser todo aquello que se necesite y que pueda ser medido. Ahora, aquí vamos a hablar de la distribución de probabilidad continua, en la que recibe también su nombre de probabilidad normal, pero que la principal característica, a diferencia de la distribución de probabilidad discreta, es que en la continua el área puede ser localizada dentro del rango de la distribución de probabilidad continua, que es esta curva. En una discreta, que puede ser localizada, como les digo, en cualquier lugar del eje horizontal, el eje de las ordenadas. Y a diferencia de una discreta, en la que su distribución de probabilidad pues, es mucho más puntual. Está localizado en cualquiera de estas áreas. Entonces, podemos empezar a ver las diferencias que tenemos en este tipo de distribución. Para poder obtener lo que llamamos la función de densidad de probabilidad, que es el área que se localiza bajo de esta curva y entre los intervalos, no se obtiene fácilmente. Se obtiene a través de integrales, de estas integrales, en las que, como ya vimos, a diferencia de una discreta, el área se puede medir porque precisamente no es una curva, o sea, es una serie de rectas que por la altura, por su frecuencia, puede ser, aunque tampoco es tan sencillo determinarlo, pero en una
función de densidad de probabilidad continua, entonces sí necesitamos realizar cálculos mucho más avanzados. Y dentro de las características que tienen estas distribuciones de probabilidad continua, aquí vamos a encontrar la distribución, la más común de ellas, que es la distribución de probabilidad normal, como lo dijimos en el video, en la primera lámina de este video. Tiene una forma de campana. Y precisamente la forma de campana la obtenemos al realizar una gran cantidad de observaciones en nuestro experimento, y en lo que podemos observar que la mayoría de los resultados se concentran en el centro. O sea, la mayor parte de los experimentos, los resultados que se observan, se encuentran localizados aquí. Y los casos más raros se van a localizar en cualquiera de los extremos. Entonces, precisamente por eso conocemos como la distribución de probabilidad normal, porque es la más común, porque representa o observa esa característica, así como las que vamos a mencionar. Dice, como comento, tiene una forma de campana, ¿no? Dice, ¿qué características observamos en una distribución de probabilidad continua o normal en este caso? Dice que el valor medio lo vamos a encontrar en el centro. Y también es el valor que más se repite, lo que viene siendo la moda. Y por lo mismo, su característica simetría, este valor está exactamente a la mitad del rango de datos, por lo que la mitad izquierda de la campana es exactamente igual a la mitad derecha de la campana. Entonces, esta es una de las características que podemos observar en este tipo de distribuciones. Dice, la media de este tipo de distribución vamos a representar con la letra griega mu, ¿sí? Y si podemos observar que si esta encuesta fue hecha en una población, digamos, muy concentrada, muy específica, muy puntual, entonces se van a encontrar este tipo de resultados, este tipo de observaciones en muchos de los problemas y eventos que se encuentran en cualquier tipo de negocios. Y también tenemos lo que viene siendo otra característica importante, que es la desviación estándar de este tipo de distribución, que se representa con la letra griega sigma, ¿sí? Y nos va a estar diciendo qué tan alejados están de la media el promedio de los datos o de los resultados que se observan. En una distribución normal, como lo vamos a ver más adelante, van a caber 6 veces la distribución, la desviación estándar entre los rangos. Por eso es que hablamos del Six Sigma, ¿no? Caben 6 veces, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, que es otra de las características que tiene la distribución normal. Bueno, lo que platicábamos también, y ahorita como lo vamos a ver en la siguiente lámina, si nosotros tenemos un levantamiento, un experimento sobre datos muy homogéneos, vamos a obtener un tipo de campana. Si son muy heterogéneos, vamos a obtener otro. Por ejemplo, si son muy heterogéneos, o sea, estamos considerando una población con diferentes características, ¿sí? Con un rango muy amplio, entonces vamos a tener una curva de este tipo, mucho más achatada, que va a representar que vamos a tener una desviación estándar muy alta, muy grande. A diferencia de un tipo de experimento con unos datos mucho más homogéneos. Lo mismo, vamos a tener una curva con un achatamiento no tan alto, al contrario, va a ser mucho más afilada, y por lo mismo la desviación estándar va a ser más baja. Bueno, vamos a parar para aquí esta serie, este video.